dentro de una semana en La Máquina de la Risa. Hoy me llamó el jefe del canal. Los milicos lo están amenazando. Diego. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que otorga más carta blanca para la represión. O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos, o se acabó el programa. ¿Y de qué nos vamos a reír entonces? Bueno, primero, enhorabuena por la película. La vi el año pasado en la Seminci y creo que fue de mis películas favoritas del festival. Muchas gracias. Y quería empezar preguntando a Rafa, ¿qué te llevó a querer contar esta historia sobre la dictadura en Uruguay a principios de los 70? Bueno, pues como escritor y guionista, pues me interesaba mucho contar la antesala del horror, que me parece más interesante que contar el horror en sí, ¿no? Y luego Uruguay también, un país que me interesaba mucho porque se ha retratado poco en el cine, siempre ha sido muy ejemplar a nivel de derechos humanos y de progresismo en Latinoamérica y sigue siéndolo hoy en día, y me interesaba contar pues eso, cómo un país tan ejemplar como ese fue despeñándose poco a poco hacia el precipicio de la dictadura militar, ¿no? Y ver cómo a poco, contarla desde un punto de vista diferente a lo que es habitual en las películas de este estilo, ¿no? Desde el punto de vista de la gente de la calle, como poco a poco la dictadura lo va impregnando todo, ¿no? Y va afectando a todas las relaciones sociales de los personajes, a sus trabajos, a sus vidas amorosas, a sus amistades también. Y bueno, ver poco a poco cómo esa bala del miedo va paralizando a la sociedad poco a poco. Me pareció interesante contarlo desde ahí, que me parecía un ángulo novedoso. Así que por eso me lancé a contar la historia de Uruguay. Aparte de que mis padres son argentinos y que yo siempre me he sentido muy vinculado a la realidad latinoamericana. ¿Y por qué crees que Uruguay se ha tratado menos en el cine que otros países? Bueno, en realidad, pues porque es un país más pequeño, que está ahí entre dos gigantes, ¿no? Brasil y Argentina, ¿no? Y también porque quizá pues ha generado menos noticias negativas, ¿no? Y salvo más recientemente con la figura quizá de Pepe Mujica, ¿no? Que ha sido un referente para mucha gente, ¿no? Pero es un país más pequeño que estaba ahí sandwicheado entre Brasil y Argentina y se ha hablado poco de él, ¿no? A vosotros, Daniel, Alberto, ¿qué fue lo que más os interesó de un proyecto como El Año de la Furia y sobre todo de vuestros personajes para aceptar el proyecto? Bueno, a mí me parecía un acierto precisamente contar algo tan grande desde un universo pequeño, particular, muy accesible, ¿no? Muy susceptible de que sea representativo, ¿no? De pues esta pandilla de amigos, está contado desde un universo manejable, ¿no? Desde estos dos humoristas, y como algo tan grande y doloroso pues se lo lleva todo por delante, ¿no? No contado desde lo Fausto, desde lo, ¿sabes? Desde la acción, desde lo militar, desde algo que de alguna manera no deja de ser abstracto, sino desde lo personal, desde lo cotidiano, lo humano. En ese sentido da un poco igual si es Uruguay o si es un año o es otro, ¿no? O sea, al final está hablando de emociones y de cómo nos hacemos cargo de las decisiones que tomamos cada uno, y por lo que atañe a mi personaje, pues todo el viaje es eso, ¿no? Es la duda, es el tormento de si está haciendo bien o no, y en el caso yo creo que toma conciencia, ¿no? Del mal que hace, qué salida tiene, qué salida le queda, si tiene alguna posibilidad. Al mismo tiempo todo el miedo, ¿no? que suscita esa posibilidad. Un viaje apasionante, ¿no? Bueno, en mi caso, la cercanía biográfica, digamos, con el asunto, ¿no? Yo soy argentino y mis padres vivieron parte de la dictadura argentina. No huyeron, se fueron de Argentina. Uno de los motivos fue la persecución ideológica. Y eso me tocó visceralmente. Cuando leí el guión dije, quiero hacer esta película, no tengo ninguna duda. Quiero hablar con Rafa y bueno, en fin. Ese fue el motivo principal. Y los motivos secundarios tienen que ver con lo que decía Daniel. La mirada, cómo están humanizados los personajes, desde dónde se habla. Me pareció muy interesante que fuera la antesala.
al horror y no una película sobre cómo se tortura a la gente, que ya las hay muchas y son terribles y está bien verlas, pero me parecía bien entender qué es lo que pasa dentro de los seres humanos, ¿no? En una situación así, tan extrema. Y Rafa, ahora que seguimos viendo tantos conflictos en Latinoamérica, como por ejemplo recientemente Colombia, ¿has tratado de hacer algún paralelismo con la época actual con esta película? El fascismo y la intolerancia es un virus que va mutando y se va manifestando de formas diferentes hoy en día y está ahí acechando de todas las maneras, ¿no? Así que yo creo que está bien echar una mirada al pasado, a la antesala del horror, para buscar las claves de lo que ocurrió entonces y tratar de evitar de que vuelva a ocurrir. Y en ese sentido pienso que ahora la libertad de expresión, que es en gran parte lo que habla también la película, pues vuelve a estar amenazada, ¿no? Con, digamos, los mismos enemigos de antes y unos nuevos que acechan hoy en día también, ¿no? Y creo que no estamos sabiendo defenderla del todo bien. Alberto, tú interpretas a uno de los guionistas del programa que tratan de censurar la película. Quería preguntarte a ti si crees si esa censura y manipulación de los medios sigue muy presente hoy en día en la sociedad. Absolutamente. Bueno, estoy convencido de que sigue presente. Y lleva desde que se inventó la prensa. Siempre está la mirada, bueno, a veces más, a veces menos, según los asuntos que toques, pero en una situación límite, que yo creo que además políticamente no hay país que no esté atravesando una situación límite. Incluso Islandia o Finlandia han tenido su momento en el cual pues, han logrado meter presos a los que endeudaron al país y robaron dinero y tal y cual, pero también tuvieron su momento de crisis, ¿no? Entonces, en esos momentos de crisis, sea más violenta o no físicamente, siempre hay intereses puestos. Entonces siempre hay una violación de la libertad de expresión, en mayor o menor medida. Yo creo que eso es una asignatura pendiente y va a serlo durante bastante tiempo. Entonces también es una de las cosas que me parece muy interesante en la película, ¿no? Porque pareciera que hay libertad de prensa. Pues yo sinceramente no lo creo, tampoco la veo, ¿eh? Daniel, tu personaje me ha parecido, para mí creo que son mis favoritos de la película, sobre todo por los claroscuros que tiene. Quería preguntarte cómo ha sido trabajar estos claroscuros, el mostrar con tanta eficacia esos dilemas morales en pantalla. ¿Cómo ha sido? No sé. Yo creo que charlando mucho con Rafa, intentando entenderlo, y por lo menos entender desde dónde, ¿no? Qué emociones están ahí para esas tomas de decisiones, de qué es o no consciente. Al final, yo creo que todo trabajo se parece mucho, actualmente hablando, digo que creo que se trata de elegir lo más certeramente posible en qué está pensando y en qué está sintiendo, ¿no? Al final, luego el material está ahí, está en el guión y te toca contar eso, el personaje hace eso. Yo me leí este guión y dije, gracias, Dios mío, porque me haya tocado este caramelo, ¿no? Porque me parece muy interesante, pero hay gran parte del trabajo que ya está ahí, ya está dibujado. Había que lanzarse, ¿no? Había que lanzarse, que bueno, esta amoralidad que yo creo que todo actor necesita para meterse en cualquier personaje, no juzgarlo, intentar entenderlo y desde ahí pues acometer, ¿no? Ya por último, Rafa, esta película está ambientada en los años 70 y quería preguntarte si crees si para tratar hechos políticos en el cine hace falta tomar distancia de muchos años para no molestar a nadie. Bueno, desde luego la distancia siempre ayuda para todo, no solo para los hechos políticos, evidentemente, pero tampoco puedes estar pensando en hacer cualquier obra de arte si vas a molestar a alguien o no. Creo que eso sería desde luego digamos un punto de partida equivocado. Yo creo que seguramente esta peli molestará a gente todavía, desafortunadamente, y no tienes más que verlo, cuelgas un tráiler sobre la peli en YouTube y empiezas a ver reacciones de gente y dices, madre mía, todavía estamos aquí, ¿no? Así que espero que la mayor parte de
la gente entienda lo que quiere contar esta película, pero habrá gente que se sienta molestada también, y creo que la distancia siempre ayuda en cualquiera de los casos para entender un poco cómo se llegó a lo que se llegó, ¿no? Eso sí, desde luego. Ellos saben cómo encontrar tu punto débil. La bala que quería meterme bien adentro era la bala del miedo.